Muy bien, vamos a leer en Hechos, en el capítulo 2. Gracias. Y leo a partir del versículo 29. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, quiero que vean nuevamente el versículo 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Como lo estudiábamos la semana pasada, allí repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y entonces el Señor llevó a los apóstoles a que ellos pudieran ver y oír de tal manera que ellos fueron testigos de todo lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo al estar aquí sobre la tierra. Ellos les constaba plenamente todas las cosas que ellos estaban testificando, y que, como lo decíamos la semana pasada, no necesitaban inflar el mensaje, aumentarle allí cosa alguna, porque el Señor lo que los llevó a vivir, a ellos mismos los dejó sorprendidos vez tras vez, los bendijo de una manera enorme. Pero todos los milagros, todas las sanidades, los prodigios que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, y aún podemos decir todo su mensaje, hubiera quedado inconcluso, hubiera quedado trunco, si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos. Ahora, una cosa que es muy interesante es precisamente ese hecho. Los evangelios cierran con ese testimonio de cómo nuestro Señor Jesucristo se les apareció, y como dice la palabra, durante 40 días para darles esas pruebas que quitaran toda duda de que Él había resucitado. Y entonces, por eso es lo que Pedro está testificando, de cómo ellos eran testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ellos les constaba. Y una de las cosas que creo que es muy interesante considerar, hablando de ese momento que estamos recordando aquí, que era el día de Pentecostés, era precisamente el hecho de cómo Pedro había podido pararse frente a la multitud y empezar a hablar con todo denuedo, hablar con toda esa confianza de todo lo que el Señor les había enseñado, lo que para ellos ya era algo ciertísimo, y que además había venido a ser completado por el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, al estar testificando, no se detuvo, sino que dio un mensaje completo y naturalmente dirigido por el Espíritu Santo, de tal forma que pudo llegar a dar ese testimonio acerca de David,
porque estaba citando el libro de los Salmos, un par de los Salmos escritos por él, por David, y entonces, como para David vino a ser tan claro este testimonio de lo que Dios tenía preparado para el futuro en cuanto al Mesías, el Cristo. Y eso sucedió en la persona de nuestro Señor Jesús. Y entonces, aquí empieza, para decirlo de alguna forma, el testimonio de los apóstoles. Ellos empiezan a hablar acerca de esto que les constaba, de cómo había sido para ellos toda una bendición llegar hasta este momento. Ahora, ahí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero ahora en el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 11. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, vuelvo a pedirles que miren en el versículo 15. Otra vez Pedro insiste en esta expresión, de lo cual nosotros somos testigos. Y podemos decir, otra vez había una multitud frente de él, que se acercaron al templo para orar. Era la hora de la oración. Pero en medio de todo eso, al Señor le pareció bien obrar ese milagro. Y entonces, en medio de este milagro, la gente estaba poniendo los ojos en Pedro y en Juan. Y Pedro puede testificarles cómo aún lo que los había llevado a ellos a actuar con esa confianza, con esa seguridad en estos momentos, y a él mismo actuar en razón de darle esa palabra a este hombre, pues tuvo que ver simplemente con el hecho de cómo el Señor lo había llevado a tener el testimonio de que era el momento de que este hombre cojo fuera sanado. Y entonces lo que nosotros encontramos es precisamente que ellos, al estar hablando acerca de esto, hablan de cómo está ligado aún este milagro, esta sanidad, al hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y que precisamente por cuanto había resucitado de entre los muertos y había confirmado a cada uno de ellos en la fe que tenían desde antes y que necesitaba afirmarse, fortalecerse por el hecho del cumplimiento de la palabra, ellos habían actuado, y por eso les dice en el nombre de Jesús que ese hombre había sido sanado, pero no dejando de dar testimonio de que eran testigos de la resurrección de Cristo. Muy bien. Ahora, todavía allí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 27.
Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, ustedes van a notar precisamente en estos pasajes que hemos leído y los que vamos a leer, cómo el común denominador va en ese sentido, de dar testimonio de algo muy importante, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y que naturalmente cuando uno piensa en los apóstoles, uno dice, bueno, estuvieron ahí. Pero ¿cómo nosotros sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas cosas, gente ha dado testimonio de muchas cosas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da testimonio? Reprobados y regresan al primer curso. Porque Él vive en nosotros, vive en nosotros. ¿O no? Digo, porque si no viven ustedes, entonces necesitan arrepentirse y creer en Él. Porque también creemos en la palabra. ¿No? Tú puedes creer en cualquier texto. Los del Islam creen en el Corán, los hindúes creen en los Vedas, ¿no? Los comunistas creen en el Capital de Marx. Pero porque cuando leemos dice que toda palabra es inspirada por Dios. Sí, sí, pero ¿cómo sabes tú, es verdad? ¿Cómo Pablo supo que era verdad que Jesús es el Cristo? Siendo que se sabía de pie a pa del Antiguo Testamento. Porque vive en nosotros. Si no viviera en nosotros, si no tuviéramos esa vida nueva en nosotros, la obra del Espíritu Santo, por eso pregunté cómo. Pues porque esa vida está en nosotros. Y entonces lo que nosotros estamos viviendo no es algo ajeno a Cristo, sino es porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, porque en Cristo hemos nacido de nuevo, y Él es el que está viviendo su vida en nosotros. Eso es lo que tenemos como testimonio, porque de lo que nos da testimonio el Espíritu Santo es de que esto es real, de que así fue, ¿no? Y no nada más porque tenemos por ahí un sentir o un pensar. No, tenemos una experiencia, es algo real, lo hemos empezado a vivir y lo seguimos viviendo por la gracia de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque no estamos hablando de conceptos o doctrinas, sino de vida, de realidad. No deja de existir la doctrina, pero nuestra doctrina está basada en la realidad, en la vida de Cristo, en la obra del Espíritu Santo, quienes hasta la fecha siguen actuando, haciendo lo que se han comprometido a hacer. Y ese es el punto importante. Ahora, vamos al capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 34.
Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí lo que nosotros necesitamos tener presente es que Pedro ya no estaba hablando con el pueblo de Israel, con judíos, ya estaba hablando con gente ajena, que no habían sido formados, instruidos, enseñados como el pueblo de Israel en base a la ley, sino prácticamente con gente a quien había que introducir de lleno a todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por eso todo lo que acabamos de leer no fue más que lo que el Espíritu Santo le inspiró, le guió para compartir en ese momento. Pero otra vez, a dar testimonio de todo lo que había pasado y decir, nosotros somos testigos. Es decir, el testimonio que él estaba entregando no era simplemente de algo que él había oído de otros, que lo habían oído de otros, que lo habían oído de otros. Que por eso algunos, cuando se habla de la tradición oral, dicen, pues quién sabe de todas las cosas que se guardan en la tradición oral, cuántas son ciertas y cuántas ya están distorsionadas, ¿no? De cómo se lo dijeron los padres a los hijos y los hijos a los nietos, así, y que si alguien le quitó o si alguien le puso, pues no podemos tener constancia. En ese sentido, ese es el valor de la palabra, que ahí está escrito para que nosotros ni le quitemos ni le pongamos. Pero al mismo tiempo, en la misma palabra, como lo estudiamos la semana pasada, lo que el Señor dijo, que el testimonio de él era verdadero, era precisamente porque él lo mencionaba. No me crean a mí, crean a las obras que yo hago. Es decir, todos los hechos que se estaban llevando a cabo, se estaban dando testimonio que lo que Jesús decía era verdad, y sobre todo de que él había sido enviado por nuestro Padre Celestial. Y entonces, al hablar acerca de los apóstoles, ellos fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron instrucciones muy precisas de qué hacer, qué predicar. Y ellos, al hacerlo, empezaron a darse cuenta de cómo Dios estaba respaldándolos. Y como lo dice este capítulo, porque el siguiente versículo, el 44, dice que mientras Pedro aún hablaba, se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y los que él había invitado. Y entonces, ahí quedó todo un testimonio a todos ellos del respaldo que Dios le daba a Pedro, porque Cornelio no lo dudaba. Él había tenido aquella visión del ángel que le había dado las indicaciones de enviar por Pedro. Pero ahora todos los demás ahí, después de escuchar lo que Pedro estaba compartiendo, ellos tuvieron su propio testimonio, porque creyeron y el Señor los llenó con su Espíritu Santo, y sobre todo para provocar a Pedro a confiar en esa obra, en que sí, también los gentiles. Eso que él empezó a decir. Encuentro que Dios no hace excepción de personas, y que de cualquier nación que le tema y le agrada, ¿verdad? Perdón, más bien del que tema y hace justicia, Dios se agrada. Y entonces, al hablar acerca de todo esto, él vuelve a marcar
cómo Dios les permitió ser testigos. Ahora, evidentemente, al oír Cornelio este testimonio, uno podría decir, él estaba escuchando lo que Pedro decía. Pero después de que el Señor obró en el corazón de ellos, evidentemente haciéndoles nacer de nuevo, y también llenándoles de su Espíritu Santo, entonces ya Cornelio y los demás tenían una experiencia en ellos mismos de que las cosas eran así. Y al repetir la historia, al dar testimonio de la resurrección de Cristo, podían decir, así es, porque nosotros ahora que hemos creído en Él, nuestra vida ha sido transformada. Y no solamente eso, Él ha derramado sobre nosotros también de su Espíritu Santo, tal como lo prometió. Porque, como lo dice el resto de este pasaje, le pidieron a Pedro que se quedara allí con ellos unos días para instruirlos, y lo hizo. Así de que se imaginan todo lo que pudo compartir en corazones abiertos, corazones hambrientos, gente dispuesta. Pues eso es precisamente de lo que se trata. Ahora, vamos al capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, una de las cosas muy interesantes es que en el capítulo 9 no aparece este testimonio. Es algo que el apóstol Pablo, después de muchos años, ya prácticamente cuando ha sido tomado preso allí en Jerusalén, porque lo acusaban de causar disturbios, entonces él da este testimonio delante de todo el pueblo. Y algo que él testifica y es como cuando Ananías llegó, le habló acerca de esto, como Dios lo había escogido para que conociera su voluntad, para que viera al justo y que pudiera entonces oír la voz de la boca del Señor. Por eso es que él puede testificar, el evangelio que yo predico no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino fue por revelación de parte del Señor. Y entonces le agregó a Ananías esto, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y entonces
volvemos a esto, hablando acerca de que si alguien escribe y en forma abundante en el Nuevo Testamento, es precisamente el apóstol Pablo. Y las cosas que él escribe son una bendición y no nos queda duda, ni le quedó duda en el principio a los hermanos, como lo testifica el mismo apóstol Pedro, de que Pablo recibió toda una revelación, pero además oyó al Señor. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Él debe haber estado molesto, como muchos más, diciendo que ¿por qué predican a Cristo si murió, ¿no? Murió en la cruz? Y claro, una versión que se había difundido era que los discípulos habían robado el cuerpo para decir que había resucitado. Y como Pedro lo testificó y lo acabamos de leer en capítulo 10, Jesús no se le apareció a todos, a todo el pueblo, sino a aquellos testigos que Dios había escogido. Y entonces lo que Pablo ya podía testificar es cómo había llegado precisamente a él la experiencia, la vida de que Jesús había resucitado, porque le habló, se le apareció y le habló. No vio una figura cuando esa luz lo cegó, sí, pero oyó la voz. Y cuando él preguntó quién eres, Señor, porque estaba viviendo algo evidentemente sobrenatural, extraordinario, Jesús le contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y entonces así como que me queda claro que no está muerto, ¿no? Y que no solamente no está muerto, sino es más que un hombre, es más que simplemente un predicador, un profeta, un maestro, es Dios. Y vamos, y entonces por eso él puede testificar años después de cómo cuando Ananías llega ahí para ministrarle, le dice cómo Dios le había hablado de que lo había escogido para ser su testigo, no de otra cosa, sino de lo que él mismo había visto y oído, y de lo que siguió oyendo, porque no nos queda duda de eso. En todas las cartas, las cosas que Dios le dio para compartir nos dan a saber cómo él siguió recibiendo revelaciones de parte de Dios para la edificación y el fortalecimiento de la iglesia, para que nosotros nos afirmáramos y aún pudiéramos rechazar lo falso y pudiéramos establecernos cada vez más sólidamente en la base de la verdad. Muy bien, ahora vamos al capítulo 26. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, evidentemente este testimonio que está dando delante del rey Agripa es mucho más amplio. Es decir, el apóstol Pablo comparte que lo que el Señor habló con él no solamente fue
esto de que él iba a ser testigo de lo que había visto y oído, sino de aquellas cosas en las que me apareceré a ti. Ya de una vez avisándole que su vida iba a estar ahora sí que llena o plasmada de esta serie de revelaciones y apariciones, como de hecho leemos algunas en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y entonces, hablando de cómo el Señor le da una clara explicación o una línea muy clara del camino a seguir en el trabajo que él tenía, porque no solamente le dice cómo lo va a librar, como lo hizo, y también lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, de pues todos los ataques de los judíos, y en algunos momentos aún de los gentiles, pero que en todo caso el Señor lo fue guardando, a pesar de que estuvo en la cárcel, a pesar de que lo apedrearon, a pesar de que estuvo en naufragios, etcétera, que lo azotaron públicamente. El Señor lo guardó, y lo guardó hasta el momento en que evidentemente murió, porque por eso no lo tenemos predicando hoy aquí. Y simplemente el Señor lo usó a través de todo ese tiempo. ¿Para qué? Para que abriera los ojos de la gente, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y entonces, hablando de que el testimonio, o de lo que los apóstoles daban testimonio, era de algo que les constaba, pero que finalmente en estas palabras que comparte el apóstol Pablo en su testimonio ante el rey Agripa, nos da el Señor otra vez a saber que no se trataba solamente de que pudieran hablar de la resurrección de Jesús, sino que iba a haber una serie de consecuencias, en el sentido de que la gente iba a creer, como lo vemos en cada caso, y como se fueron añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, todos aquellos que recibieron la palabra, y que como testimonio de que recibieron la palabra, fueron bautizados y empezaron a caminar y a practicar todo lo que por la guía del Espíritu Santo y la enseñanza de los apóstoles tenían por delante. Y entonces, todas estas cosas naturalmente se convierten en algo maravilloso para nosotros. Voy a pedirles que leamos ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. Voy a leer el versículo 23, 28-23. Dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los amo. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y algo que podemos ver que pasó en el corazón de Pablo, y lo testifica en su carta a los romanos, es que su gran carga era ver al pueblo de Israel ser incrédulo. Evidentemente había creyentes entre los judíos, porque todos los primeros que se convirtieron eran judíos. Pero si ustedes piensan en que se convirtieron
3,000 y luego 5,000 y luego muchos hombres y mujeres y aún sacerdotes creían a la fe. En un cálculo así muy generalizado, se puede pensar en que eran como 50,000 los que formaban parte de la iglesia en el principio. Pero si ustedes piensan en 50,000, cuando hablamos de millones, entonces hablamos de un porcentaje muy bajo. Y que es muy interesante el poder entender esto que había en el corazón del apóstol Pablo. Él había sido muy celoso por todas las cosas que tenían que ver con Israel. Y ahora que el Señor había abierto sus ojos y que se daba cuenta del error en el que se había caminado y la forma en que se habían apartado del Señor y la posibilidad que había de que volvieran al Señor y vivieran experiencias como las que él estaba viviendo, que además tenemos que decir esto, Pablo y los apóstoles estaban viviendo experiencias que prácticamente ningún otro en el tiempo anterior habían vivido. ¿Por qué? Porque aunque el Señor se manifestó con Moisés, podemos decir, abriendo el mar rojo, dando maná, codornices, teniendo ellos agua, la cubierta de la nube en el día, del fuego en la noche, además de las plagas en Egipto, una de las cosas que no pueden entender es que ellos estaban viviendo milagros todos los días, viendo sanidades, prodigios, milagros, gente libre de la posesión demoníaca y sobre todo a muchos creer al Evangelio. Y ver situaciones tan tremendas como las que iban a dar a la cárcel y el Señor los sacaba. De tal forma que por eso, hablando del apóstol Pablo, él, creo que lo hemos podido llegar a entender algunos de nosotros, así como, ¿cómo es posible que no vean? ¿No? Pero entonces por eso él cita lo que está escrito allí en Isaías: viendo no ven y oyendo no escuchan. Y por eso el corazón de ellos se ha engrosado para que no entiendan y entonces no se conviertan y no puedan ser salvos a causa de su dureza. Y eso sin duda era pues un gran pesar. Pero mientras los tuvo ahí, porque dice que los convocó para que estuvieran ahí en ese lugar donde él estaba hospedado, todo ese día estuvo hablándoles y testificándoles acerca de lo que le constaba sobre el reino de los cielos, que para él ya era tan real. Entonces, unos sí creían, pero otros no. Y es tremendo ver eso, sobre todo cuando uno ama a la gente. Uno quisiera verlos a todos tomando esas decisiones y caminando en el poder de Dios. Ahora, quiero pedirles que regresemos al capítulo 1. Y leo el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta pregunta: ¿qué se necesita para ser testigo? Presenciar algún hecho. Así es. Haber visto y oído, haber estado presenciando un hecho, una situación en particular. Bueno, eso es exactamente lo que necesitamos atender de todo esto que hemos considerado el día de hoy. Porque cuando nosotros como iglesia solamente nos encerramos en el círculo del conocimiento, ahora sí que
filosófico, porque hasta en eso termina sucediendo, donde podemos aprender versículos y memorizarlos para repetirlos. Pues podemos citar cosas que están escritas en la Biblia y que no dejan de ser ciertas, pero por eso llegamos a citarlas a veces de una manera tan desubicada. Cuando caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, y que además entendemos esto que el Señor había hablado, porque les había hablado de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. El propósito de Dios, de que nosotros no solamente hayamos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, es que bajo esa guía vamos a estar en los lugares y situaciones que Dios quiere, frente a las personas que Dios quiere, de tal manera que nos convirtamos en testigos de lo que Dios hace. Y cuando nosotros perdemos esto de vista, como creo que le ha pasado por mucho tiempo a la iglesia, entonces nosotros somos los que todo el tiempo estamos manufacturando las cosas, y por eso tenemos que inventar tantos asuntos. De ahí que volvemos a hablar de la gran necesidad de estar quietos en la presencia de Dios, buscando su rostro, preguntándole qué quiere, para que cuando Dios nos dirija a los lugares y situaciones, podemos ir con la certeza de que Dios va a hacer allí una obra, y una obra maravillosa de salvación, donde además de poder sanar enfermos y echar fuera demonios y realizar algunos milagros, lo más hermoso, lo más grande, incomparable, es ver a la gente nacer de nuevo y caminar con Dios. Y entonces, para ser testigos de eso, necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Así es de que esto es lo que está por delante. Esto que leímos, de por qué podían con tanta seguridad los apóstoles pararse delante de la gente, y aún como pasó con el apóstol Pablo delante de los reyes, o como Pedro y Juan delante del concilio, y dar testimonio, es porque lo habían visto y oído, les constaba, lo sabían a ciencia cierta, y eso es lo que necesitamos. En primer lugar, que conocer todo lo que Dios está haciendo con nosotros, y reconocer la necesidad que tenemos de vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que el Señor nos dirija, nos use como mejor le parezca, y seamos testigos de toda esa obra que el Señor realiza en estos días. Vamos a dejar aquí nuestro estudio, hermanos. ¿Quieren agregar algo? Pues que, de hecho, precisamente ser testigos de poder observar, poder no simplemente se quedaría con una palabra última que muchas veces escuchamos, pero realmente estaría viviendo hasta el peso y sentimiento de lo que Dios hace en el campo, y poder ser, ahora sí que testigo de la vida. Claro, porque eso es lo que nos lleva a hablar, podemos decir así, con autoridad. Nos consta, y además lo hemos comprobado en la palabra. No es algo que nos hemos imaginado que pasó por esto, pasó por aquello. Eso es lo que sí tenemos que decir. Algunos, viviendo alguna experiencia, le dan su propia interpretación, y allí es donde tuercen el mensaje. En cambio, cuando uno se dedica simplemente a decir lo que el Señor hizo, lo que sucedió, sin buscar interpretarlo, esto es lo que se convierte en una gran bendición. Muy bien. ¿Algo más? Alguna vez comentábamos de la indiferencia que se ha dado ya en algunos lugares por la misma situación de la criminalidad o de lo común de algunas cosas, que habiendo gente alrededor de un acontecimiento no son testigos en realidad, porque
voluntariamente han decidido ni siquiera voltear, ¿no? Ni siquiera prestar atención. O hay quienes por su forma tan apartada de todo, nunca son testigos de nada tampoco, porque siempre están muy metidos en sus asuntos. Entonces me hace muy interesante pensar cómo tiene que ver con el Señor también. Alguna vez platicábamos de lo terrible que era escuchar a esta chica decir que estaba como desesperada porque Dios nunca había hablado con ella. Y recuerdo que en esa ocasión le comentabas varias situaciones, pero pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo puede estar el Señor allí manifestándose y decidir no prestar atención y entonces no ser un testigo, ¿no? A pesar de que esté justo enfrente de nosotros? Platicábamos de estas situaciones en asaltos, en situaciones diversas, que la gente hasta fija su vista en otra cosa. Chaito. Y entonces realmente para ser testigos de nuestro Señor Jesús estamos primero seguirle, ¿no? Estar siguiendo su camino y prestar atención para poder, esto que decía Iván, ¿no? Poder compartir nuestro testimonio, pero ahora sí que atendiendo al mismo, porque el Señor no ha dejado de actuar, el Señor no ha dejado de hablar. Y así que quienes dicen no tener ningún testimonio porque no han pensado, están tan ensimismados, pensando en sus deseos, en sus asuntos, que han dejado de testificar y de atestiguar de hecho lo que el Señor está haciendo. Así es. Así es. Muy bien. ¿Algo más? Bueno. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto y vamos a rogarle a Dios que esté con Luzma ahora que va a ser operada, que Dios se glorifique en ella, que cumpla su propósito. Y también vamos a orar por Ruth y Dana, que andan de reincidentes. Vamos a por Crisis y también la mamá de Isa.